Bien, el día de hoy vamos a ver la gametogénesis. Este tema abarca tanto la formación del espermatozoide masculino como del ovocito femenino, procesos especiales para la perpetuación de nuestra especie. Durante esta exposición voy a estar analizando los mecanismos moleculares, celulares y hormonales que van a regular el desarrollo de los gametos desde una célula precursora hasta su forma madura y funcional. Para comprender la importancia de la gametogénesis, debemos recordar que toda vida humana tiene su origen en un evento específico, la fertilización. Este proceso consiste en la fusión del gameto masculino, el espermatozoide, con el gameto femenino, el ovocito, resultando en la formación del cigoto. Es importante aclarar la distinción terminológica entre fertilización y fecundación. Mientras que fertilización se refiere específicamente al proceso de unión de los gametos, la fecundación hace referencia al lugar anatómico donde este evento ocurre. La gametogénesis representa el conjunto de procesos mediante los cuales se desarrollan estos gametos, asegurando que al concluir este proceso, tanto espermatozoides como ovocitos sean maduros tanto genotípicamente como fenotípicamente, para participar exitosamente en la fertilización. El punto de partida de toda gametogénesis son las células germinales primordiales, cuyo origen y migración vamos a estudiar a continuación. Las células germinales primordiales constituyen el linaje celular del cual derivan todos los gametos. Su aparición es temprana en el desarrollo embrionario, específicamente durante la segunda semana de gestación, cuando se originan en el epiblasto. Durante la tercera semana coinciden con el proceso de gastrulación que reorganiza las capas germinales del embrión. Estas células migran hasta alcanzar la pared del saco vitelino, estructura extraembrionaria que cumple las funciones nutritivas y hematopoyéticas tempranas. El destino final de estas células germinales primordiales se va a definir durante la cuarta semana de desarrollo, cuando inician su migración desde el saco vitelino hacia las gónadas en el desarrollo. Esta migración es crucial ya que las células que no logran alcanzar su destino gonadal pueden sobrevivir en ubicaciones ectópicas y dar origen a teratomas, tumores que contienen tejidos derivados de las tres capas germinales. Una vez que las células germinales primordiales alcanzan la gónada, continúan dividiéndose por mitosis, incrementando significativamente su número. A partir de este punto, su desarrollo posterior estará determinado por el genotipo del embrión, específicamente por la presencia del cromosoma Y en varones o su ausencia en mujeres, lo que definirá si seguirán la vía de la espermatogénesis o la ovogénesis. Iniciemos ahora el estudio de la espermatogénesis, pues el proceso mediante el cual las células germinales masculinas se transforman en espermatozoides maduros. Este proceso ocurre en los túbulos seminíferos de los testículos y presenta características únicas. Se inicia en la pubertad y continúa de manera ininterrumpida durante toda la vida adulta del varón. El aparato genital masculino está organizado funcionalmente en tres componentes principales. Los testículos, donde ocurre la formación y maduración morfológica de los espermatozoides, en los túbulos seminíferos, son estas estructuras que vemos acá. Los conductos genitales, incluyendo el epidídimo, que se encarga de la maduración fisiológica y el transporte de los gametos, y las glándulas anexas que secretan sustancias esenciales para la maduración y transporte de los espermatozoides, contribuyendo a la formación del semen. La arquitectura testicular experimenta cambios significativos desde la etapa embrionaria hasta la madurez sexual. Durante el periodo embrionario y la infancia, los testículos contienen cordones seminíferos macizos, estructuras sólidas sin luz central. La transformación crucial ocurre en la pubertad, cuando estos cordones se reorganizan para formar los túbulos seminíferos maduros, caracterizados por la aparición de la luz interna. Esta reorganización resulta en que las células puedan
quedar dispuestas en la periferia del túbulo, rodeadas por una lámina basal y células mioides que proporcionan soporte estructural y contractibilidad al túbulo. Bien, de forma visual, en la parte izquierda tenemos el corte transversal de un cordón seminífero durante la etapa prepuberal. Miren cómo las células espermatogénicas y las sustentaculares, que también las pueden encontrar como células de Sertoli, están inmersas en tejido conjuntivo. Del lado derecho tenemos el corte transversal de un túbulo seminífero, pero ya en etapa adulta, que muestra la luz interna del túbulo y la presencia de los diferentes tipos celulares en la pared del túbulo. Si recortáramos y pudiéramos agrandarlo, nos podemos dar cuenta que podemos ver el epitelio seminífero formado por las células sustentaculares, serían estas, y los compartimentos que están formados donde alojan las células espermatogénicas, que sean estas, que están en desarrollo. O sea, de esto vamos a pasar a un espermatocito 1 en su primera etapa, espermatocito 2, hasta ya poder ver a las espermátides y espermatozoides localizados en la luz del túbulo. Dentro del epitelio seminífero, las células sustentaculares o células de Sertoli desempeñan funciones fundamentales para la espermatogénesis. Estas son células de gran tamaño con extensas prolongaciones citoplasmáticas que se extienden desde la lámina basal hasta la luz del túbulo. Una característica estructural crucial es que estas células se unen entre sí mediante uniones ocluyentes, creando compartimentos herméticos que alojan a las células espermatogénicas. Sus funciones son múltiples y esenciales. Proporcionan soporte estructural, crean microambientes específicos para cada etapa de la espermatogénesis y producen hormonas que regulan tanto la espermatogénesis como la liberación de gonadotropinas hipofisiarias. También controlan el movimiento celular dentro del túbulo y nutren a la espermátide durante su desarrollo. Por otra parte, secretan el factor inhibidor mulleriano durante el desarrollo embrionario. Bien. Las células espermatogénicas se encuentran alojadas dentro de los compartimentos formados por las células sustentaculares, organizándose según su grado de maduración. Las menos maduras en la periferia y las más maduras hacia el centro del túbulo. El proceso se inicia con la espermatogonia primitiva, célula diploide que mantiene la capacidad de autorrenovación. Estas células responden a factores de crecimiento específicos como el GDNF, que es el factor neurotrófico derivado de la glía, y el FGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, que las mantienen en un estado indiferenciado. Dentro de esta población, algunas espermatogonias permanecen en reposo como células de reserva, denominadas A1 u oscuras, mientras que otras entran en proliferación activa, que se denominan A2 o claras. La proliferación sigue un patrón exponencial generando sucesivamente espermatogonias A3, A4, que son intermedias, y finalmente espermatogonias B, que siguen siendo diploides. La diferenciación se inicia con la expresión de neurogenina 3 y la adquisición de sensibilidad al ácido retinoico. Un mecanismo molecular clave en este proceso es la activación de mTORC1, un complejo regulador que controla la transición de autorrenovación a diferenciación. La progresión continúa cuando las espermatogonias B se transforman en espermatocitos primarios, células diploides que tienen contenido cromático duplicado. Estas son las células más voluminosas del epitelio seminífero y representan el inicio de la fase meiótica.
Los espermatocitos primarios ingresan a la meiosis 1, proceso inducido por el ácido retinoico, completando esta división para formar espermatocitos secundarios para después, ahora sí ser, haploides, pero con cromátides duplicadas. Estos inmediatamente procesan la meiosis 2, resultando en la formación de espermátides haploides con contenido cromático simple. Un aspecto importante es que las células espermatogénicas de una misma generación permanecen conectadas por puentes citoplasmáticos hasta el final de la espermiogénesis, lo que permite la sincronización del desarrollo y el intercambio de materiales entre células. Las espermátides posteriormente van a experimentar la espermiogénesis, proceso de diferenciación morfológica que las transforma en espermatozoides maduros. Y bien, lo que vemos acá va a ser el proceso de espermatogénesis desde las espermatogonias de tipo B hasta los espermatozoides. Se señala el tipo de división celular que ocurre para la formación de los espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios y espermátidas, así como la transformación de estas últimas en espermatozoides mediante el mecanismo de espermiogénesis. En cada uno de los diferentes tipos de células espermatogénicas se indica la dotación cromosómica que presenta. Bien, la espermiogénesis representa la fase final de transformación morfológica de las espermátides en espermatozoides. Este proceso involucra cambios estructurales específicos, la liberación del exceso de citoplasma, la compactación extrema de la cromatina nuclear, la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, el desarrollo del flagelo a partir del centriolo y la concentración de mitocondrias para formar la vaina mitocondrial. El espermatozoide ya maduro resultante presenta una arquitectura altamente especializada. La cabeza contiene el núcleo compactado y el acrosoma, que es la estructura derivada del Golgi, que contiene enzimas necesarias para la penetración del ovocito. El cuello alberga la vaina mitocondrial que proporciona energía para la motilidad. La cola o flagelo constituye el aparato locomotor. Sin embargo, los espermatozoides recién liberados a la luz de los túbulos seminíferos aún no son funcionalmente competentes para la fertilización. Son transportados al epidídimo, donde adquieren motilidad progresiva y una cubierta glucoproteica superficial. Una vez liberados del epidídimo, su viabilidad se limita a 48 a 72 horas. Este es el proceso de espermiogénesis. Miren, desde aquí, la espermatogonia, que comienza el proceso mostrando su núcleo, retículo de Golgi y algunas mitocondrias. Después, a partir del retículo de Golgi, se forma la vesícula acrosómica en la vecindad del núcleo y empieza a constituirse el flagelo a partir de los centriolos. Aquí se ha conformado ya el acrosoma. Las mitocondrias comienzan a migrar hacia donde se está formando el flagelo. Aquí, el núcleo y su acrosoma se han ubicado en el polo opuesto a donde está el flagelo y casi todo el citoplasma y sus organelos están quedando desplazados hacia el polo del flagelo. Aquí se ha iniciado la eliminación del exceso de citoplasma y las mitocondrias están rodeando la porción inicial del flagelo. Por último, esta célula se ha transformado ya en un espermatozoide, se ha formado la vaina mitocondrial y se ha eliminado casi todo el citoplasma.
La producción de espermatozoides anómalos es un fenómeno frecuente, observándose hasta en un 10% de los gametos en varones fértiles normales. Estas anomalías pueden clasificarse en diferentes categorías. Las anomalías cromosómicas resultan de errores en la disyunción durante la mitosis o meiosis, generando espermatozoides con complementos cromosómicos anormales. La mayoría de estos gametos son incapaces de fertilizar o, si llegan a lograrlo, resultan en abortos tempranos. Las anomalías morfológicas incluyen espermatozoides bicéfalos, bicaudados con cabezas de tamaño anormal, ya sea macro o microcéfalos. También los flagelos pueden tener longitud anormal o enredados. Las vainas mitocondriales pueden estar desorganizadas o tener acrosomas defectuosos. Estos espermatozoides típicamente presentan movilidad reducida o nula. La astenosospermia se refiere específicamente a la movilidad anómala, que puede ser nula, escasa o aberrante. Para considerarse normal, al menos 30 a 40% de los espermatozoides deben mostrar movilidad adecuada 2 horas después de la eyaculación. Esta condición puede asociarse con deficiencias de L-carnitina y fructosa en el semen. Durante la eyaculación, los espermatozoides del epidídimo se mezclan con la secreción de las glándulas anexas para formar el semen. Esta composición es fundamental para la función reproductiva. Las vesículas seminales aportan fructosa como fuente energética, prostaglandinas que facilitan el transporte en el tracto reproductor femenino y vesiculasa. La próstata contribuye con fosfatasa ácida, ácido cítrico y zinc, que son sustancias que mantienen la viabilidad espermática. Las glándulas bulbouretrales secretan lubricantes que facilitan la eyaculación y el transporte. El volumen eyaculado normal oscila entre 2 a 3 mililitros, conteniendo de 60 a 100 millones de espermatozoides por mililitro. Los espermatozoides poseen motilidad propia de 2 a 4 milímetros por minuto en línea recta, capacidad esencial para atravesar el tracto reproductor femenino. Bien, estos serían los genitales externos e internos masculinos. A los espermatozoides producidos en los testículos y almacenados en el epidídimo se le agregan, además de las secreciones propias del epidídimo y testículos, las de vesículas seminales, próstata y otras glándulas para conformar el semen que será depositado en la vagina. La espermatogénesis está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario testículo mediante un sistema de retroalimentación complejo. El hipotálamo secreta GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que estimula la adenohipófisis para producir FSH, que es la hormona folículo estimulante, LH, hormona luteinizante, y prolactina. La FSH actúa sobre las células sustentaculares, regulando la división, crecimiento y maduración de las células espermatogénicas. La LH y prolactina estimulan las células intersticiales de Leydig para producir testosterona. Las células sustentaculares producen inhibina, que ejerce el control negativo sobre la adenohipófisis, modulando la liberación de FSH. La testosterona, por su parte, estimula tanto las células sustentaculares como las espermatogénicas, completando el circuito regulatorio. La infertilidad masculina constituye aproximadamente el 40% de los casos de infertilidad en parejas, manifestándose en diversas formas. El síndrome de Klinefelter es el trastorno cromosómico caracterizado por el cariotipo 47XXY. Es una causa frecuente de oligozoospermia o azoospermia.
donde la oligozoospermia se define como un recuento espermático inferior a 20 millones por mililitro, con causas que incluyen anorquia, atresia de conductos deferentes, infecciones, trastornos cromosómicos o etiología desconocida. La azoospermia representa la ausencia total del espermatozoides en el eyaculado. La teratozoospermia se caracteriza por una alta proporción de espermatozoides morfológicamente anómalos. La astenozoospermia, como mencionamos previamente, se refiere a la baja movilidad espermática. Bien, pasemos ahora al estudio de la ovogénesis, proceso mediante el cual las células germinales femeninas se desarrollan en ovocitos maduros. A diferencia de la espermatogénesis, la ovogénesis se inicia durante el periodo prenatal y se extiende desde la pubertad hasta la menopausia, aproximadamente entre los 12 y 50 años de edad. El sistema genital femenino está organizado funcionalmente en componentes especializados. Los ovarios realizan la formación y maduración de ovocitos y folículos. Las tubas uterinas capturan y transportan el ovocito, además de transportar espermatozoides en dirección opuesta. El útero proporciona el ambiente para el desarrollo embrionario y fetal. La vagina recibe los espermatozoides durante el coito y sirve como canal de salida para el flujo menstrual y el feto durante el parto. Todos estos órganos experimentan cambios cíclicos coordinados en respuesta a las fluctuaciones hormonales. El desarrollo ovárico prenatal sigue un patrón temporal específico. Las células germinales primordiales migran hacia los rebordes gonadales, que se convertirán en los ovarios futuros. Una vez allí, se transforman en ovogonias y experimentan intensa actividad mitótica, alcanzando aproximadamente 7 millones de células al quinto mes de vida intrauterina. Sin embargo, este número se reduce significativamente por apoptosis, quedando aproximadamente 2 millones al séptimo mes de gestación. Cada ovogonia sobreviviente se transforma en ovocito primario y es rodeada por células del tejido conjuntivo ovárico, formando el folículo primordial. Un evento crucial ocurre durante la vida fetal. Los ovocitos primarios inician la meiosis I, pero se detienen en la fase de diploteno, también conocida como etapa de diquioteno. Esta detención meiótica puede prolongarse por décadas hasta que ocurra la ovulación. Bien, lo que tenemos aquí es el proceso de ovogénesis y de foliculogénesis. A partir de la ovogonia, se forma un ovocito primario. De este, un ovocito secundario. Y, si hay fertilización, un óvulo fecundado. Las ovogonias son células desnudas que se encuentran durante la vida prenatal. Al rodearse de algunas células del estroma del ovario, son células foliculares, forman un folículo primordial y posteriormente un folículo primario. Entre las células foliculares surgen espacios antrales llenos de líquido y se transforman en un folículo secundario. El espacio antral se hace único y muy grande y da lugar a un folículo terciario o maduro, conocido como folículo de Graf. Finalmente, el ovocito secundario se libera del folículo durante la ovulación y, si es fertilizado, se transforma en un óvulo fertilizado para iniciar el desarrollo del embrión. Bien, al nacer, los ovocitos primarios permanecen detenidos en meiosis I, rodeados por células foliculares aplanadas que constituyen el folículo primordial. A partir de la pubertad,
La maduración folicular se reanuda siguiendo un patrón cíclico. La activación inicial del folículo primordial a folículo primario unilaminar, caracterizado por células foliculares de forma cúbica, es independiente de las hormonas hipofisiarias. El crecimiento continúa hacia la formación del folículo primario multilaminar, donde se desarrolla un epitelio estratificado de células de la granulosa. Externamente se forma la teca folicular, estimulada por factores como c-KIT y FGFS, factores de crecimiento de fibroblastos. Este proceso requiere la expresión coordinada de genes específicos tanto en el ovocito como en las células foliculares. La siguiente etapa involucra la formación de espacios llenos de líquido entre las células de la granulosa, denominados espacios antrales. Esta transformación convierte el folículo en folículo secundario o antral. El desarrollo del folículo secundario depende críticamente de la acción de FSH, donde sobre las células de las granulosas va a responder produciendo estrógeno. Se forma el líquido folicular, el cual es una solución compleja que contiene proteínas, hormonas, enzimas y otros factores que nutren y promueven la maduración del ovocito. Durante esta etapa, la teca folicular se diferencia en dos capas. La teca interna, que es altamente vascularizada y con actividad esteroidogénica, y la teca externa, que es principalmente de soporte estructural. Ahora, del lado izquierdo, arriba, tenemos folículos ováricos en un corte histológico. Aquí podemos ver que el ovario muestra varios folículos primordiales, donde podemos ver un folículo primario unilaminar y un folículo primario multilaminar. Alrededor de estos dos puede apreciarse ya la zona prelúcida, mientras que aquí tenemos un ovario que muestra dos folículos secundarios con varios espacios antrales y el ovocito primario en el interior. Estos son los espacios antrales de los cuales estamos hablando. Se aprecia con claridad la teca interna y la teca externa. Bien, bajo la influencia de las hormonas hipofisiarias, especialmente FSH y LH, un folículo secundario experimenta crecimiento rápido para convertirse en folículo terciario maduro, también conocido como folículo de Graaf. El pico de LH permite que el ovocito reanude la meiosis 1 después de décadas de detención. Esta división se completa 10 a 12 horas antes de la ovulación, produciendo un ovocito secundario haploide con cromátidas duplicadas y el primer cuerpo polar, que posteriormente degenera. Los espacios antrales coalescen formando un único antro folicular voluminoso. El ovocito secundario, junto con las células foliculares que lo rodean, forma el cúmulo o foro, que es la estructura que protruye hacia el antro. Es importante destacar que de todos los folículos que inician el crecimiento en cada ciclo, solo uno alcanza la madurez completa, mientras que el resto experimenta atresia, que es lo que podemos ver aquí, o degeneración. También recordar que la ovulación ocurre aproximadamente en el día 14 del ciclo menstrual. Y bien, otra cosa que señalan en las imágenes es que este ovario exhibe un folículo terciario y en su interior un ovocito secundario, rodeado por células foliculares. Y ya se ha formado ya el cúmulo o foro y un amplio espacio antral. Bien. La ovulación es un proceso complejo que involucra la rotura del folículo maduro mediante la acción de enzimas proteolíticas y prostaglandinas. El ovocito secundario es expulsado, rodeado por la zona prelúcida y la corona radiada, estructuras protectoras esenciales.
Las fimbrias de las tubas uterinas capturan el ovocito liberando y lo transportan hacia la ampolla, que es el sitio habitual de fertilización. El ovocito mantiene su viabilidad por aproximadamente 24 horas. Si no es fertilizado durante este periodo, se va a degenerar. El folículo vacío experimenta una transformación estructural y funcional, convirtiéndose en el cuerpo lúteo bajo la influencia de LH. Esta estructura secreta progesterona y estrógenos, que son hormonas esenciales para preparar el endometrio para una posible implantación. Si no ocurre embarazo, el cuerpo lúteo se degenera aproximadamente 14 días después de la ovulación, transformándose en el cuerpo albicans, una estructura fibrótica residual. Bien, aquí lo que vemos sería la ovulación en sí. Iniciamos con que el folículo terciario, es decir, el maduro, aumenta considerablemente de volumen por la acumulación de licor folicular, comprimiéndose contra la corteza del ovario para dar lugar a la formación del estigma. Luego, las fimbrias de las tubas uterinas, que son estas estructuras, detectan la zona del folículo a punto de madurar y se colocan justo sobre él. Posterior a ello, el folículo ovárico se ha roto y comienza a salir el licor folicular. Después sale el ovocito del folículo roto y entra al interior de las tubas uterinas. La presencia de ovocitos y folículos anómalos aumenta significativamente con la edad materna, especialmente después de los 35 años. Esto se debe a que la prolongada detención de la meiosis 1 incrementa el riesgo de errores en la separación de cromátidas. Las aneuploidías resultan en ovocitos con números anormales de cromosomas, siendo las trisomías 21, 18 y 13 las más frecuentes observadas. El riesgo de estas anomalías aumenta exponencialmente con la edad materna avanzada, mientras que las poliploidías involucran ovocitos con juegos cromosómicos completos adicionales, resultando en gametos diploides o triploides. La fertilización de estos ovocitos produce cigotos triploides o tetraploides, que generalmente resultan en abortos tempranos debido a su inviabilidad para la vida. El ciclo sexual femenino está regulado por el eje hipotálamo hipofisario ovario mediante un sistema de retroalimentación complejo. El hipotálamo secreta GnRH que estimula la adenohipófisis para liberar FSH y LH. Los ovarios responden produciendo estrógenos e inhibina. Durante la fase folicular, la FSH estimula el crecimiento folicular. Las células de la teca interna sintetizan andrógenos que son convertidos a estradiol por la enzima aromatasa en las células de la granulosa. El estradiol induce la formación de receptores de LH en las células de la granulosa, preparándolas para responder al pico preovulatorio de esta hormona y completar la maduración folicular. Bien, entonces, el hipotálamo va a estimular a la adenohipófisis mediante factores liberadores de gonadotropinas. La adenohipófisis va a estimular al ovario con hormona folículo estimulante y hormona leutemizante. El ovario va a producir inhibina que va a poder provocar la inhibición de los órganos diana, como lo son el hipotálamo y la adenohipófisis. Pero, continuando el camino, el ovario va a producir también estrógenos y progesterona, los cuales también se van a encargar de la inhibición tanto de hipotálamo y de adenohipófisis para que el órgano diana final vaya a ser el útero. La ovulación es desencadenada por el pico de LH,
que induce la rotura del folículo maduro y la liberación del ovocito secundario típicamente en el día 14 del ciclo. La fase lútea se caracteriza por la transformación del folículo roto en cuerpo lúteo, estructura que secreta progesterona y estrógenos. La progesterona es fundamental para preparar el endometrio para una posible implantación, promoviendo la diferenciación secretora de las glándulas endometriales. La inhibina, producida por las células foliculares y lúteas, ejerce retroalimentación negativa sobre la hipófisis, inhibiendo la liberación de la FSH. Si no ocurre fertilización, el cuerpo lúteo degenera, resultando en la caída de los niveles hormonales y el inicio de un nuevo ciclo. El ciclo menstrual o uterino ocurre en el endometrio como respuesta a las fluctuaciones de las hormonas ováricas. Durante la fase proliferativa, los estrógenos promueven el crecimiento y la vascularización del endometrio. La fase secretora o progestacional se caracteriza por la diferenciación de las glándulas endometriales bajo la influencia de la progesterona y estrógenos, preparando el tejido para la implantación. Si no ocurre implantación, la fase menstrual involucra la descamación del endometrio como consecuencia de la caída hormonal. Las tubas uterinas también experimentan cambios cíclicos, como un aumento de la motilidad y actividad ciliar alrededor de la ovulación en respuesta a los estrógenos, facilitando la captura y transporte del ovocito. El cuello uterino y el moco cervical muestran modificaciones importantes. Alrededor de la ovulación, bajo influencia estrogénica, el moco se vuelve más fluido y permeable, facilitando el ascenso de los espermatozoides. El epitelio vaginal también varía su grosor según las fases del ciclo. Los avances en biología molecular han revelado mecanismos específicos que controlan la gametogénesis. En la espermatogénesis, la vía mTORC1 es central para regular tanto la autorrenovación como la diferenciación de las espermatogonias. El aumento de la actividad de mTORC1 es necesario para la diferenciación, mientras que su inhibición bloquea este proceso y su sobreexpresión lo acelera. En la ovogénesis, la activación del crecimiento de los folículos primordiales está regulado por la vía PI3K en el ovocito, activada por factores como SCF, que es el factor de células madre. La mTORC1 en el ovocito también actúa como factor estimulante del crecimiento folicular. Otros factores moleculares incluyen la BMP4/7 y FGF-beta, expresados en el ovocito, y también factores como LIF, que es el factor inhibidor de la leucemia, secretado por las células foliculares, en los que todos contribuyen a la regulación precisa del desarrollo folicular. Para concluir, hemos analizado cómo la gametogénesis, incluyendo espermatogénesis y ovogénesis, desarrolla los gametos maduros necesarios para la reproducción humana. Ambos procesos se inician con células germinales primordiales que migran desde el saco vitelino hacia las gónadas en desarrollo. La espermatogénesis ocurre en en los testículos desde la pubertad, transformando las espermatogonias en espermatozoides mediante mitosis y meiosis y espermiogénesis, bajo la regulación del eje hipotálamo hipofisiario testículo. Y también vimos la ovogénesis, que se inicia prenatalmente en los ovarios, donde las ovogonias se transforman en ovocitos primarios que permanecen detenidos en meiosis. A partir de la pubertad, los folículos maduros cíclicamente liberando ovocitos secundarios durante la ovulación, con el folículo transformándose posteriormente en cuerpo lúteo, todo bajo el control del eje hipotálamo hipofisiario ovario.
El resultado final de ambos procesos son gametos genéticamente únicos, diferentes de sus células de origen, listos para participar en la fertilización y dar inicio a una nueva vida humana.